Era muy tarde por la noche, cuando toda la mansión se había quedado dormida, y solo la luz de la luna se filtraba por los altos ventanales de cristal. Vincent caminó en silencio hasta la habitación de Maggie, llamó suavemente y luego entró. Trabajamos con recursos muy limitados. Nuestro objetivo es alcanzar los 1000 suscriptores. Si te gusta este video, suscríbete al canal para ayudarnos a activar la monetización. Ella seguía despierta, como si hubiera sabido que su hijo vendría. Vincent acercó una silla a la cama de su madre y se sentó como solía hacerlo cuando tenía 10 años, en aquellas noches en que no podía dormir y acudía a ella en busca de consuelo. Maggie lo miró con ojos llenos de amor y comprensión. Sabía que Vincent no había venido solo para comprobar cómo estaba. Algo pesaba sobre él, y ella podía adivinar qué era. «Has estado observando a Eve, ¿verdad?». Maggie habló primero, con la voz suave y cálida. Vincent levantó la cabeza con un destello de sorpresa en los ojos. Permaneció callado un largo instante antes de responder. «¿Soy tan evidente?». Maggie rió un sonido suave y afectuoso. «Una madre siempre lo sabe, es instinto». Vincent soltó el aire despacio, se recostó en la silla y miró al techo. No sabía cómo poner en palabras lo que estaba ocurriendo dentro de él. Durante 17 años había construido un muro alrededor de su corazón y no había dejado entrar a nadie. Y ahora, una joven menuda, de ojos tristes y sonrisa cálida, había encontrado la forma de atravesar aquel muro sin que él siquiera se diera cuenta. «Ya no sé qué estoy sintiendo, mamá. Después de lo que pasó con Serena, no sé si puedo volver a confiar en nadie». Su voz bajó, espesa, de incertidumbre y vacilación. Maggie alargó la mano y tomó la gran mano de él entre las suyas. Su mano estaba arrugada y temblorosa por la enfermedad, pero su calor fluyó hacia Vincent como una fuerza invisible. «Serena era un espejo, hijo mío, solo reflejaba lo que tú querías ver», habló Maggie despacio, cada palabra cargada con la sabiduría de una mujer que había vivido 70 años. «Pero Eve es una ventana. Te muestra exactamente quién es, incluso las partes que están rotas». Vincent guardó silencio, dándole vueltas a las palabras de su madre. Pensó en Serena, en la falsa perfección que había construido, en cómo él había creído ciegamente lo que quería creer. Luego pensó en Eve, en cómo lloraba sola en la oscuridad, en cómo se arrodillaba para recoger cada pastilla. Pensó en cómo se mantuvo erguida frente a Serena, incluso después de recibir una bofetada. Eve no era perfecta, estaba rota y había sufrido demasiado, pero esa rotura la hacía más real que cualquier persona que él hubiera conocido. «¿Y si le hago daño? ¿Y si no sé cómo amar a nadie?», preguntó Vincent con la voz llena de preocupación. Ese era su miedo más profundo, que llevaba tanto tiempo viviendo en la oscuridad que ya no sabía cómo amar. Maggie sonrió y le apretó la mano con más fuerza. «El hecho de que te hagas esa pregunta ya demuestra que la quieres. Vincent, un hombre al que no le importara, no se preguntaría si puede hacer daño a alguien». Vincent sintió que algo cálido se extendía por su pecho, como si las palabras de su madre hubieran encendido una lámpara en la oscuridad en la que había vivido durante tantos años. Se levantó, se inclinó y besó la frente de su madre. Antes de que pudiera salir de la habitación, Maggie volvió a hablar, con la voz elevándose suavemente en la quietud de la noche. «Te dije que observaras cómo me trataba cuando creía que nadie miraba. Lo hiciste y encontraste algo real. No dejes que el miedo te lo robe». Vincent se detuvo en la puerta y miró a su madre por última vez. Asintió y en su corazón ya se había tomado una decisión. En las semanas que siguieron a aquella conversación nocturna con su madre, Vincent cambió de formas que ni él mismo llegó a notar del todo. Empezó a pasar más tiempo en casa, menos reuniones, menos noches largas en el despacho. Marcus notó el cambio y solo sonrió sin decir nada. Maggie también lo notó, y en su corazón agradeció en silencio al destino que hubiera llevado a Eve a su familia. Una mañana de principios de verano, cuando una cálida luz dorada llenaba el jardín tras la mansión, Vincent salió al balcón y vio a Eve regando las flores de Maggie. Llevaba un vestido sencillo de flores, el cabello castaño recogido en alto, dejando al descubierto
la suave curva de su cuello. Sonreía, hablaba con las flores como si pudieran entenderla, y su risa era clara y luminosa, como unas campanillas al viento. Vincent permaneció allí, sin querer romper la paz de aquel momento. Solo observó, y comprendió que por primera vez en muchos años sentía aquella calma, como si toda la oscuridad de su vida se disolviera al verla sonreír. Eve pareció notar que alguien la miraba. Se giró y sus ojos castaños se encontraron con la mirada de Vincent desde el balcón. Sus mejillas se sonrojaron como manzanas maduras y se inclinó rápidamente, fingiendo concentrarse en las flores, sin atreverse a levantar la vista otra vez. Vincent sonrió una sonrisa que no sabía que aún tenía dentro. Las cenas familiares se convirtieron en una nueva costumbre en la mansión Moretti. Vincent, Maggie y Eve se sentaban alrededor de la mesa, no en el gran comedor formal, sino en la cocina cálida, bajo una suave luz amarilla. Una noche, mientras cenaban, Vincent le preguntó a Eve por su vida, por lo que le gustaba, por sus sueños. Eve se puso nerviosa, jugueteando con la servilleta entre las manos. Nadie le había preguntado nunca esas cosas. Durante 27 años, solo había conocido el trabajo, la resistencia, la supervivencia. Los sueños eran un lujo que no se había atrevido a imaginar. Nunca he pensado mucho en los sueños. He estado demasiado ocupada sobreviviendo. Su voz era baja, no se quejaba, solo decía la verdad. Vincent la miró con una dulzura en los ojos que solo su madre le había visto antes. Entonces ha llegado el momento de que empieces a soñar. Lo dijo como una promesa, como un compromiso de darle el espacio necesario para soñar. Una noche tarde, cuando la mansión se había quedado dormida, Eve no pudo conciliar el sueño. Subió a la azotea, desde donde podía ver todo Nueva York brillando con luces. No esperaba no estar sola. Vincent ya estaba allí, apoyado en la barandilla, mirando a lo lejos, como si buscara algo en la oscuridad. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó al verla, con la voz baja, en la quietud de la noche. Eve asintió y se acercó para quedarse a su lado. No hablaron durante mucho tiempo. Simplemente permanecieron juntos en silencio, viendo cómo las luces de la ciudad parpadeaban como 1.000.000 de estrellas caídas a la tierra. Y entonces, en aquel instante, sus manos se rozaron. Nadie supo quién tocó primero. Nadie supo si fue accidental o intencionado, pero cuando sus dedos se encontraron, ninguno de los dos se apartó. Dejaron las manos allí, sintiendo el calor del otro en el aire fresco de la noche. ¿Por qué eres tan bueno conmigo, Vincent?, preguntó Eve al fin, su voz apenas un susurro, arrastrado por el viento. Vincent se volvió para mirarla. La luz de la luna caía sobre el rostro de Eve, resaltando el castaño claro de sus ojos y las líneas suaves de sus facciones. En aquel momento pensó que era la mujer más hermosa que había visto jamás. Porque me enseñaste cómo es la verdadera bondad, y quiero aprender de ti. Su respuesta fue tan sincera que el corazón de Eve dio un vuelco. Permanecieron allí mirándose a los ojos en silencio. No hacían falta más palabras. Ambos sabían que algo estaba cambiando entre ellos. Algo hermoso y precioso estaba tomando forma poco a poco, a partir de momentos tan pequeños como ese. Había pasado un mes desde aquella noche en la azotea. Daniel había recibido con éxito su trasplante de riñón y se recuperaba bien en el hospital. Eve era más feliz de lo que había sido nunca, viendo sonreír a su hermano, oyendo cómo su voz se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Pero Vincent notó que en sus ojos castaños aún había una tristeza profunda que nunca desaparecía del todo, una vieja herida que jamás había sanado de verdad, y sabía que esa tristeza tenía un nombre: Lily. Una tarde de fin de semana, cuando una cálida luz dorada llenaba la mansión, Vincent fue a buscar a Eve con una propuesta inesperada. «Hay un lugar al que quiero llevarte hoy». Eve se sorprendió, pero asintió. Había aprendido a confiar en Vincent, a confiar en la protección y la calidez que él había llevado a su vida durante los últimos meses. El reluciente Rolls Royce negro se deslizó por las calles de Nueva York, alejándose del ruidoso corazón de la ciudad y dirigiéndose hacia una zona suburbana más tranquila. Eve miraba por la ventanilla sin saber a dónde iban, pero no preguntó.
Confiaba en Vincent. Cuando el coche se detuvo, Eve miró afuera y sintió que el corazón le daba un vuelco. Frente a ella había un cementerio. Filas de lápidas blancas descansando en silencio bajo la sombra de robles antiguos. Se volvió hacia Vincent con los ojos llenos de preguntas y una chispa de preocupación. Vincent no explicó nada, simplemente bajó, rodeó el coche hasta su lado y le abrió la puerta. En la mano llevaba un ramo de flores blancas puras que ella no le había visto preparar. Tomó su mano y la guió por senderos de grava pálida, entre lápidas silenciosas, hasta que se detuvieron ante una tumba pequeña, bajo la sombra de un cerezo. Eve leyó el nombre grabado en la piedra, y las rodillas casi le fallaron. Lily Harper, 2009 a 2017, siempre en nuestros corazones. Su hermana, la niña de 8 años, que había muerto en brazos de Eve 10 años atrás. La tumba que no había tenido dinero para visitar durante tantos años, porque estaba demasiado lejos, y ella había sido demasiado pobre. «¿Cómo lo sabías?», susurró Eve, con la voz quebrándose. «Lo sé todo sobre ti, Eve, incluida la hermana que perdiste», respondió Vincent con la voz suave y llena de amor. Se arrodilló frente a la pequeña tumba y dejó las flores blancas sobre la hierba verde. Entonces hizo algo que hizo que Eve se rompiera en lágrimas. «Hola, Lily, me llamo Vincent. Quiero darte las gracias por enviar a tu hermana a mi familia. Salvó a mi madre. Me salvó a mí». Vincent habló a la tumba como si Lily estuviera allí escuchando sonriendo. Nadie había recordado a Lily salvo Eve. Nadie había hablado de su hermanita como si siguiera existiendo. Pero Vincent sí. Llevó a Eve hasta allí, habló con su hermana, hizo saber a Lily que no había sido olvidada. Eve lloró, pero no con aquellas lágrimas afiladas y rotas que había llorado 10 años atrás, cuando Lily exhaló su último aliento en sus brazos. Estas eran lágrimas de sanación, de sentirse por fin comprendida, de tener a alguien que compartiera el duelo que había cargado sola durante tanto tiempo. Vincent se levantó, se volvió hacia Eve y la vio llorando. Se arrodilló a su lado, levantó la mano y le secó las lágrimas de las mejillas con una ternura infinita. Y en aquel momento, bajo el cerezo y ante el testimonio de Lily, pronunció las palabras que llevaba semanas guardando dentro. «Eve, no sé cómo amar. He vivido tanto tiempo en la oscuridad que olvidé qué aspecto tiene la luz». Su voz descendió cruda de sinceridad, con un leve temblor que era raro en un hombre tan poderoso como él. «Pero cuando sonríes, la oscuridad en mí se desvanece. Cuando lloras, quiero desafiar al mundo entero solo para hacerte sonreír otra vez». Siguió hablando sin apartar nunca los ojos de su mirada castaña llena de lágrimas. «Eres la luz que no merezco, pero estoy dispuesto a pasar toda mi vida convirtiéndome en alguien digno de ti». Eve lo miró a través de las lágrimas, y en sus ojos ya no había tristeza, solo amor y una gratitud sin límites. «No tienes que ser digno, Vincent, solo tienes que estar conmigo». Su voz fue un susurro, llevado por el viento. Vincent la miró, y en ese instante, todos los muros que había construido durante 17 años se derrumbaron por completo. Se inclinó, y su boca encontró la de ella, en su primer beso. Aquel beso fue suave, como un suspiro, dulce como la luz de la mañana, y profundo, como el amor que habían encontrado el uno en el otro. Se besaron justo junto a la tumba de Lily, bajo un atardecer rojo ardiente que descendía sobre el cementerio. La oscuridad se encontró con la luz. El dolor se encontró con la sanación. Dos almas rotas se encontraron en un mundo lleno de mentiras y traición. Y en aquel momento ambos supieron que habían encontrado un hogar. No una casa hecha de ladrillo y cemento, sino un hogar dentro del corazón del otro, donde pertenecían, donde podían ser amados, donde por fin podían estar en paz. Un año después del día en que compartieron su primer beso, junto a la tumba de Lily Vincent y Eve estaban frente a frente en el jardín trasero de la mansión Moretti. Aquella no era la boda del siglo que Vincent había planeado una vez con Serena. No había cientos de invitados de los círculos más altos de Nueva York, ni vestidos escandalosamente caros, ni espectáculos fastuosos. Era solo una pequeña ceremonia bajo la copa de un cerezo en plena floración, con sillas blancas de madera,
colocadas en 2 filas ordenadas, y lazos blancos ondeando suavemente con la brisa. Maggie estaba sentada en la primera fila, con un vestido azul pálido, lágrimas de felicidad resbalándole por las mejillas, mientras veía a su hijo, de pie, ante el arco cubierto de flores. A su lado estaba Daniel, ahora sano y lleno de vida, tras su exitoso trasplante de riñón, sonriendo a su hermana con un orgullo imposible de ocultar. Marcus estaba detrás de Vincent como padrino, y por primera vez en 20 años sirviendo a la familia Moretti, aquel hombre frío llevaba una sonrisa verdadera. También estaban allí algunas de las personas más cercanas de la familia, las que habían visto crecer a Vincent y ahora lo veían encontrar la verdadera felicidad. Eve caminó por el pasillo cubierto de pétalos blancos, y Vincent pensó que era la mujer más hermosa que había visto jamás. Llevaba un vestido blanco sencillo, no una pieza costosa de diseñador, sin diamantes ni piedras preciosas, pero en ella era perfecto. En las manos sostenía un pequeño ramo de flores blancas, las que más le habían gustado a Lily, como si su hermana estuviera presente en aquel día sagrado. Después de que pronunciaran sus votos, invitaron a Maggie a decir unas palabras. Estaba sentado en su silla de ruedas, con la voz temblando de emoción, pero llegando con claridad a través del jardín silencioso. Le dije a mi hijo que observara cómo alguien me trataba cuando creía que nadie miraba. Lo hiciste y no encontraste a una princesa. Encontraste algo mucho mejor, una guerrera con un corazón dulce. Hizo una pausa y miró a Eve con ojos llenos de amor. Eve, bienvenida a nuestra familia. Siempre has pertenecido aquí. Eve lloró, Daniel lloró. Incluso Vincent sintió que los ojos le escocían. Después de la ceremonia, mientras los invitados charlaban felices en el jardín, Vincent fue hacia su madre y la abrazó con fuerza. «Gracias, mamá, por todo», le susurró al oído. Maggie sonrió y le dio unas palmaditas en la espalda, como hacía cuando era niño. «Yo solo te enseñé la puerta, fuiste tú quien la cruzó». Entrada la noche después de la boda, cuando la luz plateada de la luna llenaba el cielo de Nueva York, Vincent y Eve estaban en la azotea de la mansión Moretti, el mismo lugar donde habían estado uno junto al otro por primera vez casi un año antes. Desde el salón de abajo llegaban las risas de Daniel y Maggie, los dos jugando al ajedrez juntos, como si hubieran sido abuela y nieto durante generaciones. El sonido era cálido y extrañamente pacífico, como si aquella mansión, antes llena de oscuridad y mentiras, por fin se hubiera llenado de amor y risas. Eve se apoyó en la barandilla, mirando las luces de la ciudad brillar como 1.000.000 de estrellas. Sintió el calor de Vincent a su lado y supo que había encontrado el lugar al que pertenecía. Después de 27 años perdida en el mundo. «Gracias por salvarme, Vincent», susurró, con la voz llena de gratitud. Vincent se volvió hacia ella, y la luz de la luna suavizó las líneas duras del poderoso jefe mafioso. «No, Eve, fuiste tú quien me salvó a mí», respondió con la voz baja y sincera. «Estuve perdido en la oscuridad durante 17 años. Pensé que nunca encontraría la salida», continuó, con los ojos perdiéndose en la noche, como si recordara aquellos años solitarios y helados. «Pero tú me enseñaste que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay luz, y esa luz eres tú». Eve sintió que las lágrimas se reunían en las comisuras de sus ojos, pero eran lágrimas felices. Apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la firmeza y la calidez del hombre al que amaba.